quería salir con una experiencia inmersiva donde las personas se anonimizan con un peto, un mono, ¿no? Que hace que nadie se reconozca entre sí y donde se someten a preguntas sobre su vida personal. Y yo le dije, ¿contigo? Pues por supuesto que me apunto. Y así nos disfrazamos. Y nos disfrazamos y nos expusimos a un sarao que aquello, la verdad es que me impactó. Y fue una experiencia muy brillante. Y es que Ciara es eso, o sea, Ciara no te deja indiferente, Ciara da. Y ahí en ese libro, en su libro, de Mamás sin cicatrices, lo expresa muy bien. ¿De dónde viene esa forma de vincular, ese rol, ¿verdad?, en el que pues, en ocasiones ha llegado a perderse, pero a veces hace falta perderse para volverse a encontrar. Y qué mejor manera que encontrarte con tu Juan, ¿verdad?, que en este libro pues iniciéis un viaje maravilloso de crecimiento que me ha emocionado muchísimo, que se me ponen los vellos de punta, porque es un regalo. Así que gracias por esta obra maravillosa que íbamos a ir desglosando y que, bueno, que espero pues, que sea de interés para todos los participantes y que tenéis la oportunidad pues, de llevaros a casa un trocito de Ciara en esta obra tan maravillosa y así pueden tener un poquito de ti en su mesita de noche. Muchas gracias. No hay mejor que tener una amiga, para que te la Bueno, vamos a desglosar un poco el libro, una parte de él, no todo, para que lo leáis. Es un libro muy personal, los que me conocéis, algo os he hablado de él. Habla de las heridas emocionales, el rechazo, el abandono, la traición, la injusticia, la humillación y cómo afecta venir de una relación insana y querer construir una sana teniendo todas esas heridas, que en el caso de Juan y mío, que es mi pareja, a la que agradezco que estoy aquí, sin él no podía haber hecho este libro tampoco, tenemos todas, o sea, que ha sido muy, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahorita me voy a hacer una serie de preguntas, luego abriremos un turno de preguntas, si queréis participar. Os hemos dado unos pequeños dossiers o fichas en los que os voy a pedir participar. No tenéis que hablar, sí que os agradecería que levantarais la mano, solo para ver el efecto visual de que a veces no pensamos que tenemos las heridas y sí las tenemos. Entonces es una pequeña muestra. La solución la encontraréis en el libro, pero bueno, os invito a reflexionar sobre estas heridas que a veces empiezan en la infancia, otras veces no, otras veces de relaciones anteriores, pero que os pueden estar afectando en la actualidad. Entonces vamos a intentar hablar de ellas. Gracias por venir, sobre todo. Empezamos un poquito a desglosarlo, y a destripar y a diseccionar tu libro. Primero de todo, yo una de las primeras cosas que creo que es importante que podamos situar es qué es lo que te ha inspirado a escribir Amar sin cicatrices. Lo que me inspiró sobre todo es ver en consulta, en redes sociales, que había mucha gente que hablaba de las relaciones tóxicas. A mí no me gustan las insanas, ¿no? Los comportamientos o las actitudes son los tóxicos, y cómo habiendo salido de ahí se les dificulta entrar en una nueva relación, ¿no? Entonces de esto no se habla, no entra la parte terapéutica, y es lo que me motivó, de ver cantidad de consultas en relación a qué hago ahora, ¿no? Quiero construir una relación sana y no sé por dónde empezar. Y esa fue la motivación principal. Y empezar, claro, por uno mismo, ¿no? Como tú decías, o sea, como que escuchamos mucho el tema de la toxicidad y como muy enfocado siempre hacia los demás, ¿no? Identificar personas tóxicas. Uno nunca es tóxico. No. Nosotros, claro. Es verdad. Y uno, ¿verdad? A veces no se hace las preguntas, pero en tu libro realmente el viaje empieza por ti. Por mí. Por hacerte preguntas sobre de dónde vienes. Claro, nosotros, Juan y yo, utilizamos unas cartas al inicio donde nos contamos nuestra historia personal, porque si no, no se podía entender las heridas, de dónde partían, ¿no? Entonces lo hacemos escribiendo el uno al otro, porque se conecta mejor con las emociones, ¿no? Cuando lo escribes a una persona querida, pues se conecta muchísimo mejor. Y a partir de aquí empezamos a desglosar, ¿no? Cada una de las heridas y te das cuenta de que tienes más de las que imaginabas, o algunas que crees que no tenías y de repente ves las características y dices, uff, esta también la tengo, claro, ¿no?
que es un poco el objetivo del libro, un viaje de autoconocimiento, no desde el dolor, que luego lo hablaremos, ¿no? Sino desde la cicatrización de ese dolor. ¿Cómo lo has vivido tú? Cuando veías, te veías identificada en algunas heridas o cuando hacías ese proceso de abrirte en canal, ¿no? Y empezar a reconocer algunas heridas, explicar tus propias vivencias. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque para mí, o sea, que soy también psicóloga como tú, que trabajo con la vulnerabilidad, reconozco que hacer este ejercicio que tú has hecho, de abrirte en canal, eso, vamos, eso es para nivel ya profesional, o sea, porque es muy complicado tratar con la propia vulnerabilidad. ¿Cómo lo has vivido tú eso? ¿Tuviste en algún momento algún dilema de hasta dónde digo? Sí. Porque explicas cosas muy personales ya. Sí. O sea, te podría decir que es una catarsis, o no. Fue muy difícil, muy difícil. Como lo estábamos viviendo casi en directo. Claro. Entonces fue terapéutico en ese sentido, ¿no? Quizás si lo hubiera hecho en retrospectiva y decir, venga, ahora voy a hablar de esto, me hubiera costado mucho más. Pero me servía de liberación, de ventilación emocional, sobre todo la parte de la relación de pareja y nuestras anteriores experiencias. Me costó más la historia personal anterior a la relación, o sea, contar mis heridas de infancia, eso no lo había contado nunca públicamente. Entonces, sí, esa parte fue muy difícil, pero sentía que si no, no era honesta para entender las otras heridas. Pero lo más difícil fue exponer a la gente que me quiere a tener que enfrentar esto. Yo siempre digo que la gente que se sienta por primera vez ante un psicólogo, ¿no? Y empieza a explicar sus vivencias, conecta con una vulnerabilidad que probablemente no había sentido nunca, ¿no? El poder acceder, ¿no? A una parte tan íntima, compartirla. Eso es algo sagrado, ¿verdad? Que los terapeutas debemos cuidar muy bien. Y como tú en todo este proceso de apertura, yo creo que eres un regalo maravilloso. Como tú decías, o sea, que hay situaciones que casi las has retransmitido casi en directo mientras lo estabas escribiendo, lo estabas viviendo. Otras pues que pues ya remontan a tu infancia, a tu niñez. Hacer en directo te ayuda a expresar la emoción de forma más pura. O sea, ya no es lo que recuerdas, sino es lo que sientes. Pero enfrentar lo que sientes y en esa situación tan dura, pues yo sentía que escribía en piloto automático, ¿sabes? O sea, era como no dejaba que pasara tanto la racionalidad por mí. Pero tu piloto automático es un piloto automático muy ordenado, o sea, porque tú estás hablando de lo que te está pasando, de que estás totalmente rota, no haremos spoiler, hay muchos temas que comentas ahí, pero lo estás hablando con una capacidad de análisis, con una capacidad de comunicación, lo haces todo tan comprensible, lo haces todo tan cercano. Porque es una manera también de entenderlo yo que me está pasando, ¿no? O sea, siempre decimos, los psicólogos, antes que psicólogos, somos personas. Entonces no ves con la misma objetividad si tienes un paciente delante que si te tienes a ti delante. Entonces, en ese sentido sí, lo ves como ordenado, pero era una forma de buscar mis propias respuestas a la que no me había enfrentado tan directamente. Y también en ese sentido, al hacerlo en pareja, también nos ayudó mucho a entendernos. Estábamos obligados a comunicarnos para que el otro lo entendiera y también ese orden nos ayudó, ¿no? A poder conocernos mejor, realmente. Porque son cosas normalmente que no se hablan tanto, hasta que no llevas mucho tiempo, generas una confianza o no. Es como voy a empezar a hablar de mi basura si te acabo de conocer, ¿no? Da miedo, ¿no? Que te juzguen. Pues nosotros hemos empezado la casa por el tejado en ese sentido. Y el libro nos ayudó a eso. Y ahí hablas de ese recorrido por la infancia, por las heridas, pues que todos arrastramos de nuestra infancia, y hablas de 5 heridas emocionales. Explícanos así un poquito, ¿no? Sí, mira, tenéis el pequeño dossier, ¿vale? Veréis que cada ficha es una herida. Yo os voy a leer un poco en qué consiste, está muy resumida, evidentemente, ¿vale? Solo os voy a pedir,
si os reconocéis en este momento o en algún momento de vuestra vida en la herida, ¿vale? Simplemente tenéis que levantar la mano, no voy a hacer preguntas personales. Sé que a veces es difícil mostrarse en público, ¿vale? Quien no quiera participar lo respetamos, pero al menos os lo podéis llevar a casa y reflexionar un poco en ellas, ¿no? La primera herida es la del rechazo, en mi caso es la que más he acusado en mi vida, ha sido la más difícil de analizar en mi caso. Y entre las características se encuentra sobre todo que crees que no vales nada, saboteas relaciones ante la duda, presentas dificultad para aceptar que alguien te quiera por ser tú, asumes el no merecer como propio, ¿no? El amor que te ofrecen, y los pensamientos excesivos, cascada que no paro, y no le encuentro la razón, ¿no? ¿Alguno de vosotros se reconoce en esta herida? Luego tenemos la del abandono. En el abandono necesitas estar rodeado y sentir apoyo de quienes están a tu lado, una tristeza profunda, sin tener claro el motivo por el que estás triste. Genera situaciones dramáticas para atraer la atención, ¿no? Como cierto victimismo. Y tienes una notable capacidad para empatizar con los demás. Esta herida es la más presente en la vida de Juan y también nos costó muchísimo analizarla, ¿no? ¿Alguno de vosotros se reconoce en esta herida? Después tenemos la de la humillación. La de la humillación de las 5 es la que menos presente está en la mayoría de personas. Normalmente el rechazo y el abandono es la que más, sobre todo se vincula a la infancia. También venimos de generaciones donde no han habido habilidades y capacidades emocionales porque las generaciones anteriores a nuestros padres tampoco lo han tenido, ¿no? Entonces, pues la gente de nuestra generación las tiene muy presentes. La de la humillación, lo que estamos viendo es una tendencia que está habiendo más por la cultura de la negación, las redes sociales, el abuso, el bullying, ¿no? Y cada vez hay más herida de la humillación, pero no tanto se ve en nuestras generaciones, que son la mayoría de personas que vienen a terapia. Porque las nuevas generaciones están más expuestas a la mirada, al juicio de los demás. Claro, hay mucha más visibilidad de las redes sociales, ¿no? El impacto que está generando. En esta herida las características principales serían las comparaciones, burlas o castigos, que te afectan mucho. Lo vemos en relaciones insanas, ¿no? El desprecio, el insulto. Sientes vergüenza de ti mismo y de los demás por ese menosprecio constante de la pareja. Asumes más responsabilidades de las que te tocan por querer agradar, porque piensas que pasas una mala época, porque a veces no reconoces la humillación y piensas que eres tú quien lo está haciendo mal. Y no te permites disfrutar de la vida pues porque siempre estás con hiperalerta, ¿no? ¿Alguien se reconoce en esta herida? Estás muy herida, ¿eh? Todas, he hecho pleno, ya lo he dicho. Es que los psicólogos no somos psicólogos por casualidad. Tenemos por ahí, todos tenemos algo. Conocemos bien, empatizamos mucho, pues porque probablemente hay experiencias de carga. ¿Quién no las tiene, no? Esa carga. Lo que pasa es que los psicólogos igual hemos desarrollado ese interés por entender, ¿no? Esas heridas. Luego está la de la traición, que es un rol más controlador. En esta herida a la gente no le gusta reconocerse porque es el malo de la película. Y digamos que adoptas una actitud de, pues eso, de chica dura o de chico duro, de protegerte constantemente, de armadura. Y ahí tienes una actitud como más agresiva ante la vida, ¿no? A veces detrás de esa agresividad hay esa herida, esta herida de la traición, ¿no? Dentro de las actitudes está en que quieres que prevalezca la voluntad utilizando el dominio hacia el otro. Lo vemos mucho en las relaciones insanas, ¿no? Imponer, control emocional, control social, baja autoestima. No reconoces tu vulnerabilidad, porque entonces eres un blanco fácil para el otro, entonces te pones esa armadura. Deseas destacar y sentirte importante, dañas la reputación de otra persona para proteger la propia.
y mientes con facilidad para evitar una incomodidad. En este caso nosotros no nos reconocemos tanto en esta herida, pero nuestros protagonistas colaterales sí salen en esta herida bastante. Por eso te quería preguntar, ¿no? ¿Puedes mencionar un poquito esos protagonistas colaterales? ¿Quiénes son? Bueno, nosotros hemos hablado mucho de nuestras relaciones anteriores, muy diferentes, estas personas muy diferentes, uno por omisión y otro por exceso, pero que hacen el mismo daño emocional, ¿no? Te impiden acceder a la solución del problema, ¿no? En el caso de por omisión, pues porque se impide toda comunicación y es imposible encontrar esa estabilidad. Y en el caso de la oposición, pues la agresividad, el insulto, la infravaloración, el meter a otras familias de por medio, que siempre es lo que más duele. Y por tanto siempre estás a la defensiva, ¿no? Con cierto miedo que a veces se trasciende y otras no, depende de la intensidad de la situación que te toque. Entonces, es una herida que he trabajado muchísimo porque ha sido la más presente en el momento en que estábamos escribiendo el libro. Eran, digamos, dos formas de violencia, una de forma pasiva, representada a través de uno de los personajes, y otro de una forma más activa. Sí, pero formas de violencia igual. Sí. Y también esta herida, de alguna manera, nos puede conectar con los perfiles más narcisistas. Sí. Con la tríada oscura de la personalidad que llamamos, ¿no? Narcisistas, maquiavélicos y psicópatas, ¿no? El maquiavélico sería el fin justifica los medios. En el caso de nuestros colaterales, el fin justifica los medios. Da igual si sea por omisión o por exceso. Lo importante es anular. Y para mí era muy importante trabajar esta herida para reconocernos si también somos la persona que está estableciendo ese bloqueo. En nuestro caso, yo me reconozco en la herida de la traición en algunos aspectos, tratando de boicotear mi nueva relación. Poner a la defensiva, irascibilidad, contestar mal, querer boicotear, ¿sabes? Ahí también está esa herida, por ejemplo, ¿no? Y la última es la de la injusticia, que es dar la impresión de estar lleno de energía aunque te sientas exhausto, no reconoces lo que te preocupa, proyectas una actitud siempre positiva y te aseguras de mantener a raya la ira, debes como mostrarte perfecto, ¿no? Y aquí tienes la idea de la superioridad moral, muchísimas veces. Dentro de la autoestima sabemos que está la inflada, ¿no? Que se confunde con el narcisismo, pero es una cuestión de ego también, ¿no? O sea, me protejo antes que me ataques. A lo mejor no hay nada de lo que protegerse. Y en ese sentido está la herida. No os he preguntado si os reconocéis en la de la traición y en la de injusticia. Pero yo os invito, hay muchas más características, lógicamente, solo he hecho como una especie de resumen para que podáis entender un poco de dónde puedan hacerlo. Os invito a profundizar en ellas, porque el camino empieza de dentro a afuera, ¿no? Entonces, si no las reconozco, pues tampoco las puedo abordar. Y en el caso de hacerlo en pareja, como hemos hecho en nuestro caso, primero hemos tenido que empezar individualmente para luego poder transmitirle a la otra persona, porque a veces no sabes qué transmitir, ¿no? Y en ese sentido el libro lo que hacemos es un proceso, lo que yo llamo cicatrización. No me gusta llamarlo sanación, porque, bueno, pues tienes una herida y cicatriza, ¿no? Y yo a veces digo, quiero que desaparezca la herida. Y Juan, que es cirujano, me dice, pero esto es como si te pongo un apósito y no lo cambio nunca, pues se va a infectar otra vez. Pues eso, hay que ir cambiándolos, ¿no? Y cambiarlos pues duele. Y hay que volver a echar el medicamento y tiene que volver a escocer. Pero la cicatriz tienes dos maneras de mirarla, ¿no? Como vaya lo que he pasado o lo que he superado. Entonces por eso me gusta hablar de cicatrices y no de sanación. Porque verlo y recordarte también que has pasado por algo que has superado también es una forma de validarte, ¿no? No tienes por qué hacer que no ha pasado en tu vida. No, al contrario, de conectar con tus recursos, ¿verdad? O sea, que en terapia trabajamos mucho, ¿no? Con esta narrativa, ¿verdad? Cómo nos explicamos las cosas que nos han pasado, cuidando esa narrativa, cuidando cómo hablamos de nuestra historia, porque hay una diferencia muy importante, ¿verdad? De hablarlo en un tono o en otro, eso repercute en nuestras creencias, en nuestros
en nuestra autoestima, ¿verdad? En nuestra forma de relacionarnos con nosotros y con los demás. Entonces esa narrativa, cómo nos explicamos las cicatrices, las heridas, es importante. También venimos de una generación donde hablamos siempre desde el no. No hagas esto, que te pones muy fea, no corras, que te vas a caer, ¿no? Y hablarnos en positivo, los que sois pacientes míos y estáis aquí, a todos os he hecho el mismo ejercicio del elefante rosa, ¿no? No pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa. Y no sé si lo ves rosa o no, pero al elefante lo ves, ¿no? Porque lo tienes que representar en tu mente, ¿no? Entonces, si yo digo, no quiero sentirme mal, yo estoy poniendo atención en que me siento mal. Pero si digo, quiero sentirme bien, estoy poniendo atención en sentirme bien. Entonces, trabajar el lenguaje es muy importante. Luego, a nivel pareja, pues cómo trabajaremos ese lenguaje. Pero sobre todo es reconociendo, ¿no? Tomar conciencia de tus sentimientos y las experiencias y para podérselo transmitir a otros. Yo he escogido una muestra de frases de Juan y mías en este proceso en el cual hemos trabajado el lenguaje, ¿no? En el de reconocer, pues, te voy a hacer pasar vergüenza, cariño. Por ejemplo, Juan decía, eres una mujer y una profesional increíble, es un reconocimiento. O también decía, me equivoqué, déjame repararlo. O sea, reconocer que hay algo que no estaba bien ayudaba a sentirte menos a la defensiva, ¿no? En mi caso, pues siento el dolor que producen mis silencios, porque yo me quedo muy callada, muy bloqueada. Esto produce un dolor en él, porque no sabe abordarlo, y reconocer que el silencio produce un dolor también era importante, ¿no? Sobre todo en no ver la intención de hacer daño, sino de dónde viene ese silencio, ¿no? Luego hay que agradecer, el agradecimiento es súper importante, ¿no? Expresar gratitud, ¿no? Por la presencia del otro en un momento muy vulnerable de tu vida, ¿no? En el caso de él, por ejemplo, soy consciente de que estás haciendo un esfuerzo titánico y lo valoro mucho. Esto fue muy importante para mí porque me sentía mal, ¿no? En la entrada, hablando con amigos y familia, me decían, qué guapa estás, y yo no me veo así, o sea, no, se me cuesta, me sigue costando el agradecimiento. Y yo pues le decía, ¿no? Agradezco todo el esfuerzo que has hecho por cambiar, por ti y por nuestra familia, ¿no? Pues porque él también ha hecho todo ese proceso de cicatrización. A día de hoy, él, si no lo tiene completado, lo tiene casi completado. En mi caso no, ¿no? Se hemos como dado las tornas, el psicólogo es él y yo la paciente. Y luego pues darle un lugar especial a tu pareja, apoyarla en sus logros, ¿no? Es como validarla en cierta manera, ¿no? O sea, sobre todo verla. Yo siempre lo pongo como te veo. Un día mal, otro regular y otro bien, pero veo todo. Y seguramente la reacción que voy a tener no siempre va a ser buena, depende. Si me estás atacando, la reacción puede ser mala. Yo tengo menos aguante, por ejemplo. Si me atacan, me defiendo. Juan no. Si la atacan, puede ser una balsa de aceite. O sea, en ese sentido, nos ha ayudado, pero reconociendo que no tiene por qué ser una balsa de aceite. ¿Me entiendes? Tengo que aprender a trabajar la vulnerabilidad y el lenguaje en este sentido, ¿no? El lenguaje es muy, muy importante. Vemos en terapia que cuesta mucho el lenguaje y la comunicación, no solo por la vulnerabilidad, por la falta de conocimiento de uno mismo, el no sé dónde viene y no sé dónde viene, y se lo explicas y la semana siguiente te dice no sé dónde viene y 2 meses después te voy a decir no sé dónde viene. Entonces dices, pero está escuchando realmente, está preparada la persona para aceptar lo que va descubriendo de sí mismo. A veces pasa eso, que no estamos preparados para aceptarlo, ¿no? Es un camino muy, muy, muy personal. Me parece muy importante, ¿no? Pues en esta relación que tú describes en el libro, ¿no? Entre Juan y tú, cómo los dos partís de ese concepto de responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, cómo la pareja os sirve como una forma también de crecimiento personal. A través de la pareja y de las dinámicas que vais detectando entre vosotros, os conectáis con vuestras propias heridas, ¿verdad? Y os hacéis cargo de esas heridas para poder hacer ese proceso, ¿verdad?, de crecimiento personal. Pero no ha sido fácil porque no lo habíamos hecho nunca antes, claro, con ninguna relación. Claro, o sea, en este sentido ha sido como una relación muy terapéutica.
Sí. Está siendo una relación Sí. de afectiva. Sí, la responsabilidad afectiva significa tener el compromiso de cuidar tus emociones principalmente y luego las del otro, ¿no? Si a lo mejor yo necesito, hablo en el libro de la autorregulación y la corregulación, ¿no? La autorregulación es que yo necesito un espacio cuando yo estoy mal, cuando yo me calmo, hablamos. Y la corregulación es, necesito que tú estés presente para que yo me calme y lo hablemos en el momento. Cuando tenemos en la relación las dos cosas, puede ser complicado si los dos estamos mal a la vez. ¿Para dónde voy? ¿A la autorregulación o la corregulación, ¿no? Es muy importante la responsabilidad afectiva. Si la persona está mal y es la que se autorregula, hay que dar espacio. Si es la otra, hay que tratar de escuchar aunque no sea tu forma, ¿no? Es lo que se le llama llenar el tanque. No significa dejar de ser tú, pero se trata de también arropar, ¿no? Que haya el menos impacto negativo emocional en la relación, según lo que tú transmites, ¿no? Y lo que el otro te transmite, porque tampoco somos adivinos, el otro también nos tiene que decir. Y en ese sentido, en estas generaciones cuesta, porque no se ha hecho ese trabajo. Lo ves por reacciones y puedes pensar, que se autorregula, que se corregula. Pero no te dice, oye, necesito... Sí, por lo general las dinámicas habituales en las parejas se centran en señalar al otro, ¿verdad? En señalar un poco aquello que el otro está haciendo y que te está haciendo daño, ¿verdad? Entonces esto que estáis reflejando en el libro, claro, habla de hacer un cambio de mirada, ¿verdad? Empezar a mirarse a uno mismo para aprender a regularse, de un estado de calma y de seguridad, poder ayudar también al otro a regularse. Hay un dicho en inglés que dice, cuidado del dedo que apuntas, que los otros apuntan para ti, ¿no? Pues, a ver, el ser humano no es carente de ego, todos tenemos ego, lo que tenemos que ver es cómo lo utilizamos, con la intención que lo utilizamos. Lo más importante en la relación es la atención que le pones a la persona. Eso no quiere decir que tengas que estar todo el rato pendiente de la persona, pero tiene que reconocerse, ser vista, ¿no? La comunicación, el respeto, el compromiso, la lealtad, un proyecto común, los valores que no tienen por qué ser los mismos, pero tienen que cuadrar, ¿no? Por ejemplo, si una parte quiere tener hijos y la otra no, esto va a traer conflictos seguro. Ahora, si no le gusta la playa y la montaña, pues no, ¿sabes? Va a la playa y la montaña juntos, separados, pero hay que ver los valores, ¿no? Y la gente habla de valores, pero luego dices, ¿pero cuáles? Y no sabe. Bueno, ya sabes, ya, pero define, ¿no? Nos encontramos mucho que hay muy poco vocabulario emocional, por tanto la gente también se abruma, porque si no sé qué me está pasando y no te lo puedo comunicar, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿No? Entonces uno de los vehículos de transmitir las heridas ha sido poder poner en palabras esos sentimientos que la gente no sabe transmitir por sí solos, ¿no? Y decir, pues en esto me reconozco. ¿Cuáles son esas heridas que para ti son más difíciles de sanar? Principalmente la del rechazo, porque huyes. O sea, cada herida tiene una máscara, ¿vale? La máscara es qué comportamiento yo hago para no afrontar que tengo esta herida o no reconocer que tengo esta herida, ¿no? En el caso del rechazo, la máscara es pues la huida, la evitación. Si yo estoy todo el rato evitando, ¿cómo voy a solucionar el problema? En el caso del abandono sería, me convierto en una persona dependiente. Tú tienes que cubrir mis necesidades para yo verme. En el caso de la humillación, me convierto en una persona masoquista. Pues voy tolerando, hasta que me voy anulando. Te conviertes en la persona que la pareja te dice que eres, pero no quién eres, te desdibujas, digamos. En el caso de la traición sería el control y en el caso de la injusticia la rigidez. La rigidez mental está muy presente. O sea, esto es así y tú no me vas a decir cómo es porque solo yo lo siento, ¿no? Esa rigidez también es una de las heridas que cuesta más sanar. Porque si me perpetúo en que mi verdad es la única verdad, pues es igual que la evitación. No lo puedo afrontar. Estoy desde esa superioridad moral. Entonces, pues sí, el rechazo y la injusticia quizás sean las que más cuesten. Y en muchos casos se produce ese efecto de la profecía autocumplida, ¿verdad? ¿No? O sea, por ejemplo, cuando hablas de la herida del abandono, ¿no? Ese ansia, ¿verdad? Ese miedo porque te abandonen puede llevar a cargar también la relación de una tensión que puede hacer
insostenible. Bueno, porque hace sentir al otro la responsabilidad de si me muestro como soy, va a conectar la otra persona con el miedo a ser abandonado. Entonces no me muestro como soy. Claro. Y aquí es donde entra a través de la responsabilidad afectiva, no es, bueno, el otro tiene miedo a ser abandonado, yo dejo de expresar como soy. No, esa no es la responsabilidad afectiva. Es decir, reconozco tu miedo, yo tengo el mío, vamos a ver cómo afrontamos esto. Validando su miedo, pero no haciendo como que no existe. A veces se confunde, ¿no? Esa responsabilidad afectiva por vivir la vida del otro. Y esa es una de las cosas que también nos ha costado mucho en el proceso. Cuando tú reconoces en tu pareja una herida, tratas de ayudarle o tratas de protegerle pero al final te estás alejando de ti. Y cuando las dos personas tienen heridas, pues puede haber momentos muy intensos y duros. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que reconozca cuál es la herida que le está tocando en su relación de pareja? Bueno, tiene que ser honesto consigo mismo. Yo muchas veces en terapia trabajo la honestidad sin compartirlo en pareja todavía. Primero tengo que localizarlo, validarlo, ponerlo en duda, porque a lo mejor es un miedo. A lo mejor no es verdad que tengo esa herida y busco cualquier excusa para justificar porque me siento mal. Esto también pasa a veces. Entonces, cuando se deja madurar la emoción y vamos probando acciones y la emoción se mantiene, entonces evidentemente hay un reconocimiento de la herida. Pero muchas veces la emoción no se mantiene, pues porque está supeditada a un miedo, por no afrontar, por ejemplo, la de rechazo se ve muchísimo. Y esa proyección a futuro en el abandono, que es un apego ansioso, ¿no? El abandono será mi pareja, será la persona con la que quiero tener hijos, me cansaré de la pareja. O sea, es un miedo a afrontar el presente, ¿no? Entonces hay que traer a la persona al presente, pues si el presente tiene miedo, es más fácil proyectarse, ¿no? Al final es un camino de autoconocimiento y de valor y bueno, valentía en decir, bueno, yo puedo tener una pareja y quererla mucho y no ser la pareja con la que estaría bien. No es una cuestión solo de sentimiento, en el amor entra la racionalidad también. Con el amor no basta. Exacto. Hay un libro que tiene ese título. Y hay veces pues que las parejas, no es una cuestión solamente de voluntad. O sea, por supuesto que en una relación de pareja sana tiene que haber ese componente de querer hacer funcionar la relación y querer cuidar la relación. Pero no siempre es una cuestión de voluntad, ¿verdad? ¿Cómo podríamos explicar la diferencia entre una relación sana a una relación que no lo es? Bueno, yo os he puesto una pregunta al final, ¿no? ¿Qué creéis para vosotros que es una relación sana? No sé si alguien quiere decirlo en voz alta o no, si no reflexionaremos sobre ello. Pues mira, compartir la felicidad con tu ama, con tu persona. Claro, pues es muy bonito, ¿no? La honestidad, la comunicación, el reconocimiento de que hay momentos difíciles. Es que si os veo en televisión, ni hago caso. Pero cuando comparto en directo esto, me emociona. Te cuesta más. Pero es bonito emocionarse porque reconoces ese sentimiento. Y sobre todo, gente de tu generación, lo cual admiro muchísimo más, porque cuesta mucho más, ¿no? Sobre todo los hombres, porque han sido criados para inhibir su parte emocional. He de decir que en terapia los hombres avanzan más rápido que las mujeres. Eso es cierto. Porque cuando se ponen, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Se ponen como más concienzudos, sí, son más solucionadores. Caemos en estereotipo un poco, ¿no? Pero es verdad. Sí. Entonces es una cuestión de reconocimiento, ¿no? Y evitar la rutina, ¿no? Porque el contrario del amor no es el odio, es la rutina. La indiferencia. Preferimos que nos traten mal a que no nos traten. Sí, exacto. Eso se le llama la economía de caricias, ¿no? Una caricia positiva, un beso, un abrazo, una palabra amable. Yo quiero evidentemente la positiva.
en la negativa un insulto, un desprecio, una agresión física, y la nada, la indiferencia, el cerebro quiere la negativa, no quiere la nada. Entonces ahí es donde se crean las relaciones insanas, ¿no? Si no parto del amor propio, puedo caer en una relación insana, porque voy a aceptar lo malo que el otro me ofrece, o yo me voy a perpetuar en ofrecer lo malo a la otra persona. Es que esto es bidireccional, no siempre el malo es la persona que tienes delante. Aparte, en las relaciones insanas se escala la violencia, o sea, siempre hay una retroalimentación, no siempre uno es la víctima y el otro es el verdugo. La víctima se acaba convirtiendo en verdugo también en algún momento dado, y esto nos cuesta mucho reconocerlo, y también lo repetimos en la siguiente, porque es un hábito que tenemos, y esto también nos cuesta mucho reconocerlo. Reconocer que le estoy haciendo daño a mi pareja, soy consciente que le estoy haciendo daño, y ponerte delante y decirle sé que te estoy haciendo daño es difícil, porque la otra persona también se puede poner a la defensiva, ¿no? O sea, yo vengo de una situación que me ha hecho daño, no voy a permitir que me vuelvan a hacer daño, ¿no? Es una muestra de amor. Yo creo que es importantísima. Pero tienes que tener la mente muy abierta, ¿no? La gente normalmente lo que hace es protegerse y se aleja, ¿no? Más, en este sentido sí que para nosotros ha sido terapéutico, porque estábamos dispuestos a ver la herida del otro. Pero a lo mejor te conoces en un bar y la herida no la miras, ¿sabes? ¿Tú crees Tiene que dar un margen de el confianza. contexto en el que os habéis conocido igual también ha ayudado a que esto sea así? Claro, nosotros nos conocimos siendo paciente y psicóloga. Entonces, cuando yo dije, uy, este hombre me gusta, dije, no puedes ser mi paciente. Entonces me acuerdo que fui a verte. ¿A mí? A ti. Y tú me dijiste, baja la relación a la realidad, ¿no? Y que sea lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo sabía muchas cosas de su vida, también tenemos un amigo en común de muchos años. Entonces yo sabía muchas cosas de su vida, pero no lo conocía, ¿no? Evidentemente el contexto favoreció al conocimiento, pero muchas veces no. Hay mucha gente que le cuesta mucho expresarse porque siente que va a alejar a la otra persona. ¿Cómo le voy a hablar de estas cosas si va a salir corriendo? Y más bien es todo lo contrario. Normalmente se socializa por empatía. Si no tenemos delante a un psicópata, un narcisista, un maquiavélico, la persona va a conectar con el dolor porque lo ha sentido también en algún momento de su vida. Y eso cuesta mostrarlo, ¿no? Que es a lo que invito en el libro, a mostrarlo, a reconocerlo y mostrarlo. Fue para ti muy difícil salirte un poco de ese rol de terapeuta con Juan y colocarte en un rol como pareja. Sí, me costó muchísimo. No salir, o sea, salí. Lo que me costó es mostrar mi vulnerabilidad. Claro. Una cosa es relacionarte. Muchas veces se lo digo claro, todavía, esta es la psicóloga y esta es la persona. Y me dice, no, pero sois la misma, ¿no? Pero yo diferenciaba mucho el rol. De hecho, viniendo para acá le he dicho, vas a ver en la presentación la psicóloga en casa, vas a ver la persona. O sea, la repercusión emocional de lo que supone el día de hoy para mí. A veces cuesta, a veces como estas profesiones hace que nos cueste desligar una cosa de la otra, ¿no? O sea, a veces nos convertimos en nuestro propio personaje, ¿no? Y no nos permitimos pues ser imperfectas, ¿verdad? O cometer errores o mostrarnos vulnerables. Me acuerdo un día que me dijiste, algún día había que hablar de lo difícil que es sostener las emociones de otro cuando estás rota por dentro. Pues cambiar ese rol cuesta muchas veces. O sea, yo muchas veces en este proceso he acabado agotada a lo largo del día. De hecho, tuve que parar un tiempo profesionalmente. Era como, si no me puedo sostener a mí, o sea, no puedo sostener al otro. Y a veces hay pacientes que me siguen haciendo de espejo. Eso me gusta que me hagan de espejo porque me hace reflexionar. Y siento también que da un valor a cómo, sin hacer inferencias, ¿no?, en la vida de la otra persona, pero cómo se puede estar sintiendo esa persona. También tiene esa parte de positivo. Absolutamente. De todo, un poco todo el proceso de escribir el libro, ¿cuál ha sido la lección más valiosa que tú crees que has aprendido?
Que puedo tener una relación sana, aunque cueste, porque nunca la había tenido hasta ahora. Y eso me ha costado mucho reconocerlo y aceptarlo. Esa es la que más. ¿Y de qué manera crees que podemos transmitir un mensaje de esperanza a aquellas personas pues, que repiten y repiten el mismo patrón y están en relaciones disfuncionales y que no se sienten merecedoras de cosas buenas, ¿no? Y que piensan que ¿a dónde voy a ir yo? ¿No? Sí, a mí no me gusta hablar un poco de esperanza en el sentido de que siempre va a tener un resultado positivo, porque no es cierto. O sea, no siempre eso tiene un resultado positivo. La maldad existe, sí, ¿por qué? Porque existe. O sea, no hay más. Pero sí que sean conscientes del proceso en el que están, ¿no? O sea, validar el proceso en el que están, lo que le aporta ese proceso, el autoconocimiento de ese proceso y lo que les nutre, ¿no? Dicen una frase, ¿no? Si nos suma, pues al menos que nos reste. Pero no dar por hecho que siempre va a haber un final feliz, quizás no. Pero la sensación de bienestar emocional sí que la deberíamos intentar alcanzar. El bienestar emocional es tener una actitud positiva ante la vida, pero reconociendo que van a haber momentos malos. Y esto nos cuesta mucho. Porque aparte en la sociedad que estamos, que es súper rápida, momento malo, lo desecho, no vale. No puede ser para mí. Y los momentos malos, las crisis en las relaciones sanas, son lo que más te une a tu pareja. Y la gente tiene el concepto contrario, pero porque parte de una relación insana, que es diferente. De alguna manera La crisis refuerza en una relación huimos sana. de la vulnerabilidad, ¿no? Cuando nos sentimos vulnerables pensamos que la causa de esa vulnerabilidad está fuera, es el otro. Entonces tengo que cambiar a esta persona y sustituirla por otra, o en cualquier caso mantenerme alejado de este agente, ¿verdad? Sin llegar a pensar que al final la vulnerabilidad forma parte de nuestra esencia como humanos y que aprender a manejar, ¿verdad?, esos estados y poder compartirlos con la pareja es lo que tú comentas, ¿no? Nos lleva a un punto de comunicación mucho más profundo. Sí, y tampoco se trata, esto es una cosa que hemos discutido muchísimo Juan y yo, o sea, tampoco se trata de hacer balance. Hay muchas más cosas buenas que malas, ¿no? O sea, las malas están, valoremos dentro de las malas si quiero eso o no en mi vida, o si puedo afrontarlo o no. No es porque haya más buenas que malas, es una buena relación. En las relaciones con narcisistas hay muchas muy buenas. También hay a lo mejor pocas, pero muy agudas, muy malas. O con psicópatas. Entonces, bueno, tenemos que salir de los estereotipos, ¿no? Esas lealtades ciegas, esos mecanismos de defensa con los que hemos crecido, ¿no? Y no, si me sale más positivo que negativo, es que está ok. No. Lo que pasa es que a veces lo que tú ves negativo, tu pareja lo ve positivo y hablar de eso incomoda. Pero si no lo hablas, ¿cómo vas a encontrar un equilibrio, no? Lo importante que es poder tener esas conversaciones incómodas. Sí. ¿Verdad? Y no evitarlas. Y muchas. Muchas. Hasta llegar al bienestar. Y muchas. Sí. Acostumbrarnos a esa incomodidad. Sí. ¿Qué recomiendas tú a aquellas personas pues, que igual nunca han ido a terapia? ¿Por dónde crees que podría empezar una persona que tiene cierto interés en conocerse, en ver, identificar esas heridas? Yo recurro mucho a metáforas que se puedan reconocer en el otro. Hay un libro que he recomendado a todos mis pacientes que se llama El caballero de la armadura oxidada, ¿no? Que es un libro donde habla de cómo te cierras, cómo te llevas esta armadura, cómo te quitas la armadura, ¿no? Todos nos podemos reconocer en el caballero en algún momento de nuestra vida. Es cuando no has empezado nunca una terapia, hacerlo a través de los ojos de otro a veces te ayuda a decir, uy, este soy yo, ¿no? Que es un poco también el mensaje de las heridas, ¿no? Uy, este soy yo, pero lo está viendo a través de mis heridas o las heridas de Juan. Pero el objetivo es que reconozcas las tuyas, ¿no? Tirar de metáforas ayuda mucho. También porque la infancia hemos crecido con cuentos, ¿no? La visualización, las películas. Entonces busco una asociación más o menos cercana con la que cualquiera se pueda identificar. ¿Y alguna serie, alguna película? El Guerrero Pacífico, también lo he recomendado a casi todos mis pacientes, que habla de vivir el presente,
por ejemplo, ¿no? De cómo vamos acelerados y no nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque aquí en esta zona del cerebro, ¿no? Que está el córtex triangulado ascendente, el nombre está igual, es una zona que trabaja la atención. Entonces, si yo pongo la atención en algo negativo, mi mente me dice, sí, sí, tienes razón, y te enseña 1000 escenarios negativos. Pero si lo pongo en algo positivo, también te dice, sí, sí, tienes razón, y te enseña 1000 escenarios positivos. Entonces, por eso os decía que es importante en las relaciones la atención, depende de dónde tú la dirijas. ¿La diriges a la diferencia o lo diriges a lo que une? A donde pongo la atención, ¿no? Entonces, trabajar eso, ¿no? Con pequeños tips de ver que lo pueden comprobar en el momento, ayuda mucho a animarse a confiar a ir haciendo una introspección mucho más profunda. ¿Crees que hay algo que nos hemos dejado que sea importante transmitir? Sí, la cicatrización, pero se tendrán que leer el libro. Vale. Sí, entonces estaríamos haciendo spoilers, ¿verdad? No, pero veréis también el proceso del perdón, que es importante en la relación. Entonces, tiene una serie de pasos que se trabaja también en el libro. Las lealtades ciegas, que son cosas que hacemos por inercia, a veces con la familia porque es un hábito, la forma que tenemos de relacionarnos, e inconscientemente lo repetimos, hay que identificar si hay lealtades ciegas. Y los mecanismos de defensa, que son todas esas huidas que utilizamos sin darnos cuenta, pero que nos alejan de la solución, ¿no? Entonces todo eso también se refleja en el libro, para que vean más allá de la herida. No, a lo mejor no te reconoces en una herida como tal, pero sí puedes ver una lealtad ciega que se repita, por ejemplo. Pues si te parece, damos paso al turno de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Ahora que empieza la timidez. ¿Nadie? Bueno, primero os doy las gracias por haber venido, los que me conocéis, os lo agradezco mucho, es importante para mí. Los que no, pues encantado de conoceros. Doy las gracias también a mi familia, a mis amigos que están aquí, a mi hija que os ha repartido los folletos, que como veis no es nada introvertida. Y bueno, y a Juan porque ha pasado a ser personaje público y eso no es fácil. O sea, espero que no se arrepienta por el camino. Gracias por venir. ¡Qué larguito! Ay. Qué grande.